Buenos días, estimados estudiantes. Hoy haremos el análisis por medio de las fases que conlleva el nuevo análisis literario, con base a un cuento llamado El Eclipse de Sol. En la fase número 1 es la fase natural. ¿En qué consiste la fase natural? Bueno, es identificar aquellos términos que desconocemos su significado y que están dentro de la obra. En este caso, en el cuento El Eclipse de Sol, vamos a buscar los siguientes significados con base a estos términos: ñor, clis, pataza, getaza, charralillo, cojollos, cholo, brenalillo, gangoche, paileta y atao. La fase de ubicación consiste en resaltar datos importantes del autor de la obra. En este caso es el señor Manuel González Celedón, es costarricense, comenzó su carrera en el periódico La Patria, fundó con otros escritores el periódico El País, fue embajador de Costa Rica en Washington desde 1932 hasta 1936. En el año 1953, la Asamblea Legislativa de Costa Rica lo designó como benemérito de las letras patrias. El cuento El Eclipse de Sol muestra características propias del pueblo costarricense, el pueblo campesino. El Eclipse de Sol pertenece al género literario cuento, el cual se caracteriza por ser una narración breve, con pocos personajes, con argumento sencillo, escrito en prosa, el cual también posee un solo foco temático. También tiene un movimiento literario llamado costumbrismo, el cual expresa amor por lo inmediato, el ambiente local y las costumbres de la época. Busca la identidad de la nueva estructura de la sociedad costarricense después de la independencia. Descripción de usos y costumbres, critica los vicios sociales de la época y se manifiesta como una literatura comprometida con el proceso social. Tiene un tono satírico, festivo, zumbón y burlesco. Se desarrolla en el contexto de una Costa Rica cafetalera. Se observa la figura del cholo como un personaje ignorante, con rasgos indígenas. La época. A partir de la independencia de Costa Rica en 1821, se inicia lo que podemos llamar la época de constitución de la identidad nacional. En aquella época se manifestaba una posición ambivalente hacia lo extranjero. Por un lado, se percibía como un modelo atractivo, por otro se guardaba cierto temor como una intrusión indeseable en la familia nacional. Precisamente lo que caracteriza a la generación de escritores costarricenses, que empezaron a publicar a fines del siglo XIX. Es una tensión entre dos modelos de escritura, dos vicios de mundo. Entraremos también a la fase analítica. En esta fase está compuesta por varios elementos. Uno de ellos es el paratexto. Para eso nos haremos tres interrogantes. Podemos apreciar las tapas de estos libros y nos haremos unas preguntas. ¿Qué tienen en común las tapas? ¿Cuál es la temática del cuento? ¿Qué relación existe entre el título y el texto? El contexto es la escritura. La introducción. Bueno, en la introducción el narrador se presenta como un recopilador de la historia verdadera, pues fue contada por el protagonista de la historia. El desarrollo. El narrador, con el nombre de autor Magón, se encuentra con ñor Cornelio y le pregunta quién es el padre de las niñas. El orgulloso le dice que son suyas. El nudo conflicto. El narrador le pregunta si tiene familiares rubios o blancos. El protagonista responde que no. Justifica que su esposa observó un eclipse y por eso las niñas salieron así. Entonces le pregunta, ¿cómo supo del eclipse? Ese es el gran conflicto o el nudo que tiene el cuento. El desenlace. Señor Cornelio le comenta que no fue él quien adivinó, sino que se lo explicó el maestro italiano rubio que comía en casa desde hace años. Los personajes. Estará caracterizado el cuento por señor Cornelio, que él es feo, moreno, subido y tosco hasta lo sucio de las uñas y lo rajado de los talones. Las niñas.
cuyos nombres son María de los Dolores y María del Pilar, ambas rubias como una espiga, blancas, rosadas como duraznos maduros y lindas como si fueran imágenes. Nos haremos dos interrogantes. ¿Qué propósito tiene el hablante narrativo al utilizar la forma campesina? ¿Qué podemos concluir de esta comparación? ¿Quiénes son los feos y quiénes son los bonitos? El mundo mostrado. El mundo mostrado consiste en los diferentes espacios mostrados dentro de la obra. En este caso tendremos el religioso. Recordemos que el campesino costarricense es muy religioso. Cree en todos los sucesos de la vida, especialmente en lo inexplicable, lo divino. El ético, la doble moral del extranjero, el cual abusa de esa hospitalidad que le da señor Cornelio. La infidelidad explicada por supersticiones. Los valores del campesino, la ingenuidad y la hospitalidad. El educativo, dos niveles, Magón y señor Cornelio. El psicológico, que se basa en la realidad explicada por medio de tabúes y supersticiones. El económico, la clase media y la clase baja. El tiempo. El tiempo, tenemos el tiempo cronológico, es el momento en que los personajes realizan sus acciones y está relacionado con los acontecimientos históricos. El tiempo perturbado, cuando en una obra se interrumpe la narración, ya sea por relatar sucesos distantes en tiempo o espacio, se dice que su organización secuencial es perturbada, precisamente porque la secuencia narrativa se interrumpe. El estilo. El estilo directo es aquel en donde los personajes tienen su propio diálogo. Y el estilo indirecto es cuando el narrador habla por los personajes. Acá tenemos un ejemplo de estilo directo. También tenemos las ironías, donde todo el cuento está cruzado por una ironía que pretende degradar al protagonista, el cual es señor Cornelio Cacheda, y así dibujar una imagen del campesino costarricense, ignorante, ingenuo, bonachón y feliz. Desde el nombre del personaje se ironiza una conducta social que degrada al protagonista. El interdiscurso. Durante la formación del Estado costarricense prevalecía la clase llamada oligarquía cafetalera. Este grupo político y económico sostenía grandes ganancias, pero también requería de la mano de obra de los campesinos para producir sus ganancias. Por ende, necesitaban crear una identidad costarricense ingenua, ignorante, incapaz de asumir papeles políticos, pero al mismo tiempo bonachona y pacífica, para que no protestara por las indiferencias sociales. El contexto, sean las prácticas sociales, la explotación de la clase trabajadora, en este caso los campesinos, las ideologías, sucesos inexplicables y creyencera, los valores y antivalores. Como valores primordiales tenemos el valor de la familia, la responsabilidad. Como antivalor, la infidelidad. Espero haya sido de su agrado este pequeño análisis del cuento El triste